en la célula, que es la parte más fundamental, la unidad estructural y funcional de todo ser vivo, ya sean de los unicelulares o de los pluricelulares. Si nosotros hablamos de los pluricelulares, vamos a decir de que la unidad estructural y funcional de los pluricelulares, como nosotros, es la célula. Y el conjunto de células hacen tejidos. Y el conjunto de tejidos hacen órganos. Y el conjunto de órganos, pues, hacen lo que se dice todo el sistema. Entonces, cuando nosotros queremos explicar qué es la anatomía patológica como una ciencia, decimos que estudia todas las alteraciones estructurales y funcionales que ocurren en las células, que se repercuten en los tejidos, en los órganos y en los sistemas. Ahora bien, para entender eso, estas alteraciones estructurales y funcionales, por supuesto que se expresan en una enfermedad. Se expresan con signos y síntomas de una enfermedad. Y para entender por qué se altera, por qué los cambios morfológicos de una célula enferma, de un tejido enfermo que está funcionando mal, por qué esas alteraciones estructurales y funcionales, entonces tenemos que ver cómo está estructurada la parte más íntima de la célula. Por eso es que en anatomía patológica partimos de lo que es estudiar una célula normal, pero tomando en cuenta sus características estructurales y funcionales que van a repercutir en todo un sistema y se van a traducir en signos y síntomas de una enfermedad. En otras palabras, tenemos que estudiar la enfermedad, pero entendiendo desde la parte más pequeñita de la célula, por qué se está alterando todo eso para que se traduzca en signos y síntomas de la enfermedad. Ustedes saben muy bien que el concepto de enfermedad es la ruptura del equilibrio del medio interno con el medio externo. Esa es enfermedad. La ruptura del equilibrio del medio interno de los seres vivos, en este caso también de las células, con su medio externo, que se expresan en signos y síntomas. Y si nosotros tenemos signos, síntomas, quiere decir alterados, por supuesto, entonces estamos hablando de una enfermedad. Bien, la primera clase, aparte de esta clase que estamos viendo lo que es anatomía, es una ciencia que estudia todas las alteraciones morfológicas y funcionales de todo un sistema, pero viene desde la célula esas alteraciones. No se olviden que la célula es una unidad estructural y funcional que tiene como estructura componentes bioquímico-moleculares. Por ejemplo, las células están formadas, esos componentes bioquímico-moleculares son proteínas, son aminoácidos, son hidratos de carbono, son lípidos, etc. Estamos hablando de moléculas como el, qué sé yo, sodio, potasio, todas estas estructuras que tiene la célula, pues funcionan concatenadamente unas a otras y eso hace dar lo que son las características funcionales de una célula. ¿Mm? No podríamos entender cómo funciona una célula si no sabemos su componente estructural. Ese componente estructural bioquímico molecular, repito, que se traduce en aminoácidos, en proteínas, en hidratos de carbono, en lípidos. Toda la estructura de la célula está constituida por estos elementos. La estructura de la célula. Por ejemplo, si nosotros decimos, a ver, estructuralmente nosotros tenemos que ver la membrana celular. ¿Mm? Entonces decimos, ¿cómo está formada la membrana celular? ¿Cuáles son los componentes bioquímico-moleculares de la membrana celular? Entonces diremos, está formada por lípidos, está formada por proteínas, ¿no es cierto? ¿Y qué hacen estos componentes bioquímico-moleculares en este sector, en la membrana celular? Y diremos, bueno, hacen funciones. Estas estructuras bioquímico-moleculares funcionan de esta manera. Por ejemplo, si vamos a hablar de las proteínas que se encuentran en la membrana celular, diremos que actúan como receptores
Actúan como canales que dejan pasar las sustancias del medio externo al medio interno o del medio interno al medio externo de la célula. Entonces, les estoy diciendo que la estructura bioquímico molecular hace la forma y hace la función de las células. Y eso, por supuesto, que va a repercutir en los tejidos. Si hay una célula que se ha alterado su estructura bioquímico molecular, va a alterar su función de la célula. Y eso va a repercutir en la alteración de la estructura de la función de los tejidos. No se olviden que el conjunto de células hacen tejidos y el conjunto de tejidos hacen órganos y el conjunto de los órganos hacen el sistema. Entonces, si nosotros llegamos ya a querer comprender el sistema, diremos, este sistema está enfermo. ¿Por qué? Porque se está presentando signos y síntomas que nos están diciendo que es anormal. Hay alteraciones en la función, hay alteraciones en la forma, entonces eso se traduce como signos y síntomas de una enfermedad. Y la anatomía patológica estudia todo lo anormal, y lo anormal en este caso es la enfermedad. Por eso es que, para comprender mejor la patología como ciencia, se ha dividido en dos grandes grupos. Uno que es la anatomía patológica general y otra que es la anatomía patológica especial. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro tipo de anatomía? Por ejemplo, acá en esta diapositiva les pongo la anatomía general, que es rama de la medicina que une las ciencias básicas, los conocimientos básicos que ustedes ya las tienen. ¿Cuáles son esas ciencias básicas? Lo que han llevado en primero y segundo año. En primero y segundo año han llevado todo lo normal. Han llevado anatomía, han llevado fisiología, han llevado bioquímico, todo lo normal. Entonces ustedes eh, ya comprenden cómo todos los componentes estructurales y funcionales normales existen. Ahora, esos componentes estructurales y funcionales normales que se presentan en los seres vivos, vamos a comparar con lo anormal, con esas alteraciones estructurales y funcionales que se presentan en las personas enfermas, en los sistemas enfermos. Entonces, la anatomía patológica general une estas dos ramas, las ciencias básicas con las ciencias clínicas de la medicina. Es una rama de la medicina. Y por supuesto, vamos a estudiar la fisiología, la morfología, etcétera, etcétera, tanto normales uniendo con las anormales. Ahora bien, la anatomía patológica se caracteriza porque estudia lo universal o lo estándar de todas las enfermedades. Por ejemplo, hay N enfermedades infecciosas. Infección por virus, infección por bacterias, infección por parásitos. Y todas estas expresiones de infección se expresan, volveré a repetir, se expresan con una fiebre. Entonces, la fiebre es un signo común para muchas enfermedades. Eso es lo que estudia la patología general. En cambio, la patología especial estudia signos, síntomas específicos de una enfermedad. Muy específico. Aquí les he puesto, por ejemplo, si nosotros decimos, este es un carcinoma, que es una célula maligna, ¿no? Que tiene sus características estructurales y funcionales. Cuando decimos que es un carcinoma, es una célula maligna que viene de tejidos epiteliales. Entonces estoy especificando a esta célula maligna, a este carcinoma. Eso es lo que estudia la patología especial, muy específicamente. Acá tenemos este cuadro. No puedo encontrar otro cuadro más bonito que este y más explicativo que este.
Por eso es que presento mi cuadrito en todos los grupos y en todos los años, porque es bastante expresivo, se comprende muy bien. Acá está la patología general. Les decía que la patología general une los saberes ya normales, ¿no es cierto? Lo que ya ustedes saben, cómo es la estructura normal, las funciones normales de todos los tejidos, órganos, etcétera, etcétera. Por eso es que han hecho farmacología, la histología, la fisiología, la embriología, la anatomía, ¿no es cierto? La biología, la inmunología. Todo eso es, son características funcionales normales. ¿Mm? Todavía no estamos hablando de enfermedades, pero ya cuando vayamos a las clínicas, ahí tenemos la ginecología, la medicina interna, la psiquiatría, la pediatría, la oftalmología. Todos estos son ya enfermedades donde ha habido alteraciones estructurales y funcionales muy específicamente. Por eso es que primero hacemos lo normal para comprender lo anormal. Es por eso que en anatomía patológica el primer tema es célula normal. Hay que recordar las características estructurales, funcionales de la célula. Esas características estructurales y funcionales normales de la célula. Tenemos que recordar y tenemos que profundizar. Por eso es que el primer tema es célula normal. Cuando hayamos recordado, cuando hayamos profundizado esto de la célula normal, que lo llevan en primer año, que lo llevan en propedéutico, tomando en cuenta las características del citoplasma, las características del núcleo, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, cuando hayamos recordado eso, y hayamos comprendido lo que es la célula normal en estructura y función, entonces vamos a poder comprender fácilmente las alteraciones estructurales y funcionales. Eso es lo que estudia la anatomía patológica. Todas las alteraciones estructurales y funcionales que se presentan por una causa y que esas alteraciones estructurales y funcionales se expresan con signos y síntomas de una enfermedad. Entonces, cuando estamos hablando de anatomía patológica general, estamos hablando de todas las causas comunes de las enfermedades, las respuestas morfológicas, las respuestas fisiológicas comunes de las enfermedades. Eso explica y estudia la anatomía patológica. ¿Sí? Une las ciencias básicas con las ciencias clínicas de la medicina. Ahí está, les decía que vamos a profundizar en lo que es la célula normal. El objetivo de reparar y enfatizar el tema de célula normal es profundizar, ya les he dicho todos los conocimientos, pero tomando hincapié muy exclusivo sobre el genoma humano. Es importante todas las estructuras y las funciones de la célula, pero vamos a enfatizar mucho en el genoma humano, ¿sí? Porque son nuevos conocimientos que están apareciendo en el genoma humano. Y estos nuevos conocimientos que están apareciendo en el genoma humano está cambiando la comprensión y el concepto de lo que es salud. ¿Qué es salud? Es el equilibrio del medio interno con el medio externo. Y cualquier alteración estructural, cualquier alteración funcional que tengamos en nuestros tejidos, en nuestras células, tejidos, órganos, por supuesto que va a alterar el medio interno con el medio externo. Y eso ya es enfermedad. Ahora, se hace mucho hincapié en el genoma humano porque los nuevos conocimientos que están apareciendo aquí está cambiando el concepto de salud. También está cambiando el por qué y cómo se presentan las enfermedades. ¿Mm? Entonces, cuando se están haciendo estos nuevos descubrimientos, se están cambiando los conceptos de las enfermedades, se están entendiendo las características de las enfermedades y esto está permitiendo nuevos enfoques de tratamiento.
que va en beneficio de la humanidad. Hay nuevos enfoques de tratamiento. Por ejemplo, yo escuchaba, claro, en los medios sociales, a veces sale en el Facebook y demás cosas, de que, o en la Wikipedia, en la inteligencia artificial, he leído de que se están produciendo vacunas para que desaparezca el cáncer, ciertas formas de cáncer. Mm. Entonces, ¿gracias a qué? Gracias a que hay una investigación profunda del genoma humano. Están yendo a la parte más íntima del genoma de las células, que son las responsables de darles característica y función a las células. Por eso es que vamos a estudiar y vamos a profundizar mucho el genoma de las células. Y por supuesto, no solamente vamos a estudiar el genoma humano, vamos a estudiar todas las partes estructurales con sus funciones determinadas de la célula. ¿Mm? Y vamos a empezar por lo que son las características estructurales y funcionales del núcleo celular. ¿Mm? En el núcleo celular, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a poner mucho énfasis en el ADN nuclear, que es el material genético de la célula. Por supuesto que también vamos a poner mucho énfasis en el ARN nuclear, que es la responsable de sintetizar las proteínas celulares. Las proteínas celulares son parte de la estructura de las células. ¿Mm? Además, controla la división celular, la reproducción celular, regula la expresión genética, todo. Por eso es que la próxima clase voy a entrar con el tema de lo que es características estructurales y funcionales del núcleo, especialmente el genoma nuclear. ¿Sí? Muy bien. Esta es una clase, yo diría que es la primera clase que he querido hacer para ver si mi medio de dar las clases, que el Zoom que yo la he comprado, ha sido una... En Bolivia no hay dólares, entonces como no hay dólares, ha sido bien difícil lograr tener este medio para pasar las clases. Hay que ir al exterior para comprar los dólares y etcétera, etcétera, y recién. Entonces he tenido que hacer todos esos trámites y veo que está funcionando bien, entonces no vamos a tener ningún problema y nos terminamos aquí las clases. Es como una clase de experimental, se puede decir, para que no tengamos ningún otro problema en las próximas clases. ¿Alguna pregunta? Pueden activar sus micrófonos. Hola, hola. Si no hay más preguntas, vamos a terminar aquí la clase y... Doctora, buenas tardes. Una observación que tuve es de que a mí no me dejaba, por ejemplo, entrar a la clase porque me decía que la cantidad de participantes había alcanzado el límite y creo que el máximo de participantes es de 100 y al No, no, final no, tuve que, no. Con este tuve que, medio, no, que se con este sale. medio me han dicho que hay hasta 500. Pueden entrar hasta 500, me han dicho. Participantes, yo no sé, a ver, vamos a ver qué es lo que está pasando, ¿ya? Pero han podido entrar más de 100. Yo tengo aquí en el registro, así, 99 Eh, estudiantes. sí, doctora, solo pudieron ingresar Y es 100 raro, estudiantes. porque yo le he comprado esto con $20. Mm, Voy a hacer la representación y el reclamo. Bien, ahorita están 100. Porque se supone que el Zoom gratuito permite 100 estudiantes, pero el pagado tiene que ser hasta 500. Voy a ver, tal vez hay algún error en la que yo he incurrido, entonces me voy a fijar. Gracias por hacerme esa observación. ¿Otro? Si no hay más observaciones, nos vemos la próxima semana. Las clases teóricas son lunes y martes. O perdón, lunes y miércoles, 6 de la tarde. 45 minutos. A veces no se termina el temario en 45 minutos, entonces me extiendo un poquito más, pero no paso de una hora. Bien, muchachos, nos vemos la próxima clase teórica. Si no